En este tutorial te voy a presentar el tema correspondiente a potenciación de números enteros y lo que te voy a presentar en este video son los siguientes temas. Vamos a revisar cuál es el significado que tiene esta operación matemática. Vamos también a revisar cuáles son los términos o elementos que están involucrados en la potenciación. Vamos a deducir la ley de signos asociada a esta operación matemática y con esto resolveremos algunos ejercicios y veremos algunas particularidades a tomar en cuenta. Bueno, empecemos entonces con los conocimientos previos. ¿Qué es o qué significado tiene la potenciación de números enteros? De seguro que tú ya tienes una idea preliminar porque ya has trabajado la potenciación dentro del conjunto de los números naturales. Pero vamos entonces a reforzar justamente ese conocimiento. La potenciación no es más que una operación matemática que nos permite abreviar ciertas multiplicaciones en las cuales los factores son exactamente los mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos con algunos ejemplos para que lo entiendas mejor. ¿Qué tal si yo tengo esta multiplicación 3 por 3? Entonces, si yo quiero reescribir esta multiplicación, ¿en dónde? ¿Te das cuenta que los factores son exactamente los mismos? Tengo el mismo número, en este caso el 3, que sería un entero positivo. Entonces, en vez de escribir dos veces el número 3, puedo entonces abreviar la multiplicación de esta otra manera. El número 3, que es el que se está repitiendo, lo escribo una sola vez. Y como se está multiplicando dos veces, entonces ese numerito 2 lo voy a escribir en la parte superior derecha del número 3. Aquí pongo el número 2 un poquito más pequeño. Y con esto ya he transformado una multiplicación en una potencia. Y recordemos de una vez los términos de la potenciación. Recuerdas que este 3 viene a ser la base de la potencia y este número 2, que lo acabo de escribir aquí en rojo, es el exponente. Entonces, ¿cuál es el significado de esta expresión? Bueno, se lee primero así: 3 elevado al exponente 2 o 3 elevado al cuadrado, lo cual significa que el número 3, que es la base, se debe multiplicar por sí mismo dos veces, ¿sí? Esta es la relación que existe entre la multiplicación y la potenciación. Entonces, si tengo esta multiplicación 5 por 5 por 5 por 5, entonces mira, en vez de estar escribiendo tantos factores, bueno, en este caso solo puse 4, ¿sí? En vez de tener 5 por 5 por 5 por 5, yo puedo abreviar, puedo escribir de una manera más sencilla esta multiplicación ocupando la potenciación. Entonces mira, en este caso el número 5, que es el que se repite, lo escribo una sola vez. Y como se está multiplicando 4 veces el número 5, entonces ese numerito, el 4, lo coloco en la parte superior derecha y ya tengo entonces aquí la potencia. Ya tengo la operación de la potenciación en donde el 5 es la base y el 4 se conoce como el exponente. Y esto se lee 5 elevado al exponente 4 o también puede ser 5 elevado a la cuarta potencia. ¿Qué significado tiene esto? Que el número 5 tiene que multiplicarse por sí mismo 4 veces. Por eso tenemos esto. No te confundas y vayas a cometer un error común que es multiplicar 5 por 4 o aquí multiplicar 3 por 2. No, recuerda el significado que tiene la potenciación. Es una forma abreviada de indicar multiplicaciones en donde los factores son iguales. Bien, mira, estas ideas o estos ejemplos lo he puesto únicamente con enteros positivos, pero lo mismo va a ocurrir con enteros negativos. ¿Qué tal si yo tengo esta multiplicación? Menos 3 por menos 3. En este caso, los factores son enteros negativos, pero no cambian nada con respecto a la idea preliminar que ya presenté. Eso significa que el producto de menos 3 por menos 3 lo puedo reescribir así, como menos 3 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado o exponente 2? Porque el menos 3 se está multiplicando por sí mismo dos veces. Esto es lo que significa la potenciación que tenemos aquí. Que el número menos 3, que es la base, se multiplica por sí mismo dos veces. 2 es el exponente y eso es lo que significa el exponente. Las veces que la base se multiplica por sí misma. Y si hago lo mismo, por ejemplo, aquí puse el 5, ¿qué tal si trabajo con el menos 5? Y tengo esto entonces, menos 5 por menos 5 por menos 5 y por menos 5.
Entonces, en vez de escribir tantas veces el número menos 5 que se está multiplicando por sí mismo, puedo abreviar de la siguiente manera. El menos 5, que es el número que se multiplica por sí mismo, lo escribo una sola vez y viene a ser la base de la potenciación. Y como se está multiplicando 4 veces, entonces ese 4 lo pongo aquí, que viene a ser el exponente de la potenciación. De tal manera que esto entendemos que el número menos 5 elevado al exponente 4 significa que el número menos 5 se multiplica por sí mismo 4 veces. Ese es el significado que nos da este numerito que corresponde al exponente. Bien, entonces, en forma general, podemos decir entonces también que los elementos o términos que están involucrados en una potenciación son los siguientes. Tomando como ejemplo esta operación que puse aquí. Tenía entonces 3 elevado al cuadrado, cuyo significado entonces es esto, 3 por 3, cuyo resultado es 9, ¿verdad? Esto no tenemos ninguna duda. Entonces, en forma general, el número 3 que tengo aquí se conoce entonces como la base de la potenciación. ¿Sí? Esta siempre va a ser la base. El número que tenemos aquí arribita, este 2, esto se conoce como el exponente. Y recuerda que el exponente lo que nos indica es el número de veces que se multiplica la base por sí misma, como en los ejemplos que te acabo de presentar. Y el resultado, en este caso el 9, el resultado de esta operación es lo que se conoce entonces como la potencia. Y estos son los 3 términos involucrados en la potenciación de números enteros. Tenemos la base, tenemos el exponente y tenemos la potencia. Ahora bien, en forma general, la potenciación de números enteros se la puede representar así. A elevado a la n es igual a b. Es importante que poco a poco te vayas familiarizando con nomenclaturas de este tipo que se van a presentar en los distintos campos de la matemática, en álgebra, en geometría, en trigonometría. Entonces es importante que te vayas familiarizando. Entonces, ¿cuáles son los parámetros bajo los cuales vamos a trabajar? Siendo A entonces la base de la potenciación, ¿sí? Entonces A va a pertenecer al conjunto de los números enteros. Es decir, nuestra base puede ser un entero positivo, un entero negativo o puede ser el 0. Mientras que N, que vendría a ser entonces el exponente, en cambio N solo va a pertenecer a los números naturales, es decir, a los enteros positivos. Esas son algunas condiciones que vamos a tomar en cuenta porque estamos trabajando únicamente dentro del conjunto de los números enteros. Más adelante se ampliará el estudio de la potenciación y se van a poder realizar operaciones con exponentes negativos, con exponentes fraccionarios, con exponentes radicales. Todo eso se puede hacer en matemática, pero por lo pronto estas son las condiciones con las que se va a trabajar. Una vez que hemos revisado el significado de la potenciación y los términos que están involucrados en esta operación matemática, es momento de definir la ley de signos y lo vamos a hacer en base a la resolución de estos ejemplos. Y los he agrupado en 3 categorías tomando en cuenta lo siguiente: si la base es una cantidad positiva o una cantidad negativa, un entero positivo o un entero negativo, y si los exponentes son números pares o impares. Entonces, veamos este primer grupo. Tengo 2 elevado al cuadrado y 2 elevado al cubo. En ambos casos, la base es un entero positivo. Tengo un exponente par y un exponente impar. Entonces, vamos a resolver primero en base al significado de la potenciación. 2 elevado al cuadrado significa que la base, que es este 2, se tiene que multiplicar por sí mismo 2 veces, que eso es lo que me indica el exponente. Entonces, esto equivale a 2 por 2. Y ya como tengo multiplicación, aplico las normas de la multiplicación. Por ley de signos, ambas cantidades son positivas. Por lo tanto, el resultado es positivo. Y 2 por 2, eso es igual a 4. Bueno, aquí no es necesario escribir ese signo positivo. Lo escribo aquí para hacer énfasis en el signo final. Y ahora, ¿qué pasa si tengo 2 elevado al cubo? Es decir, tengo una base también positiva, pero un exponente impar. Entonces, 2 elevado al cubo significa que la base, que es el 2, se multiplica por sí misma,
3 veces. Entonces, esto representa el producto 2 por 2 por 2. Entonces, por ley de signos, te das cuenta que aquí no tengo factores negativos. Si todos los factores son positivos, no tengo de qué preocuparme. El resultado final siempre será positivo y resuelvo la multiplicación. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Por lo tanto, puedes darte cuenta que si la base es positiva, no importa si el exponente es par o impar, el resultado final seguirá siendo una cantidad positiva. Bien, veamos ahora este segundo grupo, en donde la base es negativa y tengo exponentes pares. Entonces, en este primer ejemplo, menos 1 elevado al cuadrado. ¿Cuál es el significado que tiene esto? Que la base, que es el menos 1, se multiplica por sí misma 2 veces. Entonces, esto equivale al producto o a la multiplicación de menos 1 por menos 1. Recuerda que la potenciación significa que la base se multiplica por sí misma el número de veces que indica el exponente. No es cuestión de multiplicar menos 1 por 2. No, mucho cuidado con esto. Menos 1 elevado al cuadrado representa esto, menos 1 por menos 1. Y ya teniendo una multiplicación, simplemente tú aplicas la ley de signos de la multiplicación. Menos por menos, eso es igual a más. Y al multiplicar 1 por 1, el resultado es 1. Por lo tanto, menos 1 elevado al cuadrado, esto es igual a 1 positivo. Y ahora bien, si tengo menos 2 elevado al exponente 4 o menos 2 elevado a la cuarta, significa que el número menos 2, que es la base de la potenciación, se multiplica por sí mismo 4 veces. Eso es el significado del exponente. Es decir, esta potenciación equivale a esta multiplicación. Menos 2 por menos 2 por menos 2 y esto por menos 2. Aquí entonces la base, que es el menos 2, se está multiplicando por sí misma 4 veces. Y entonces, ya teniendo multiplicación, aplicas las normas o la ley de signos de la multiplicación. Recuerda que cuando tienes más de 2 factores, tienes 3, 4, 5, 6 factores, no importa, solo hay que fijarse en el número de factores negativos. Si el número de factores negativos está en un número par, es decir, 2 factores negativos, 4 factores negativos, 6, 8, 10, no importa. Pero si hay un número par de factores negativos, el resultado tiene que ser positivo. En este caso tengo 4 factores negativos. Eso significa que el resultado final tiene que ser positivo. Y de aquí simplemente hago las multiplicaciones. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Si no recuerdas esa norma, también puedes ir aplicando la ley de signos, simplemente tomando en parejas las multiplicaciones y al final te va a dar lo mismo. Por ejemplo aquí, menos por menos da más, menos por menos da más y más por más te da más. No hay ningún problema. Entonces, fíjate qué pasó en este grupo de ejercicios. Si la base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Perfecto. Y ahora veamos este último grupo, en donde también tengo una base negativa, pero mira que los exponentes son números impares. Entonces, menos 1 elevado al cubo. ¿Cuál es el significado de esta potenciación? Que la base, que es el menos 1, se multiplica por sí mismo 3 veces. Entonces, esto equivale a tener la multiplicación menos 1 por menos 1 y por menos 1. Y ahora recordamos las normas de la multiplicación de números enteros. Asimismo, si ya tienes más de 2 factores, para definir el signo solo debes analizar el número de factores negativos. Y cuando el número de factores negativos está en una cantidad impar, por ejemplo, 3 factores negativos, 5 factores negativos, 7, 9, 11, 13, no importa. Pero si está en un número impar, entonces el resultado final de la multiplicación tiene que ser una cantidad negativa. Aquí pongo entonces el menos y ahora resuelvo las multiplicaciones. 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1. Por lo tanto, menos 1 elevado al cubo es igual a menos 1. Y ahora este ejemplo, menos 2 elevado a la quinta o menos 2 elevado a exponente 5. Significa que el número menos 2, que es la base de la potenciación, tiene que multiplicarse por sí mismo 5 veces, que es lo que nos indica el exponente. Entonces, esto equivale a poner así, menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, están 4 veces,
y uno más. Con eso entonces tengo 5 veces que se multiplica el número menos 2 por sí mismo. No significa esto multiplicar menos 2 por 5. Mucho cuidado con eso, por favor. Entonces, ¿cuántos factores negativos tengo aquí? 5 factores negativos, que es lo que me indica el exponente. Como tengo un número impar de factores negativos, entonces el resultado final tiene que ser negativo. Y ahora resuelvo las multiplicaciones. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Por lo tanto, el resultado final de menos 2 elevado al exponente 5 es igual a menos 32. Entonces, en base a estos ejemplos, podemos resumir la ley de signos de la siguiente manera. Si la base de una potenciación es una cantidad positiva, no importa si el exponente es un número par o impar, el resultado siempre será una cantidad positiva. Estos fueron los ejemplos presentados. Lo importante y lo que debes tener más cuidado es cuando la base sea una cantidad negativa. Y aquí está entonces el resumen. Si la base es negativa y está elevado a un exponente par, el resultado es positivo. Aquí tienes los ejemplos. Mientras que si la base es una cantidad negativa y está elevado a un exponente impar, el resultado tiene que ser negativo como se presentó en estos ejemplos. Entonces, mira, esta es la ley de signos que rige la potenciación de números enteros, que si no te la memorizas, también puedes apoyarte con la idea de la multiplicación, porque ya hemos visto la relación que existe entre la multiplicación y la potenciación de números enteros. Reforcemos el conocimiento con la resolución de este grupo de ejercicios, en donde he considerado únicamente la base negativa para definir bien justamente la ley de signos, porque aquí es donde hay que tener un poco más de cuidado, puesto que si la base es positiva, el resultado siempre va a ser positivo. Esto tú ya lo has trabajado al momento que estudiaste la potenciación de números naturales. Lo nuevo justamente es esto. ¿Qué pasa cuando la base es negativa? Entonces recuerda que lo que tú debes analizar es si el exponente es par o el exponente es impar. Entonces, por ejemplo, menos 8 elevado al cuadrado. Sin necesidad de transformar la potenciación a una multiplicación, tú ya puedes entonces definir el signo final de esta potenciación. Si tienes una base negativa y está elevado a un exponente par, entonces ya sabes que el resultado final tiene que ser una cantidad positiva. Entonces voy a poner aquí el positivo solo por hacer énfasis. Recuerda que ahí no es necesario poner el signo positivo. Y al resolver menos 8 al cuadrado, significa menos 8 por menos 8. Bueno, ya no necesito analizar el signo, simplemente hago la multiplicación 8 por 8, que eso es igual a 64. Entonces la respuesta es más 64 o simplemente 64. Ahora bien, si tú quieres transformar la potenciación en multiplicación, tranquilamente lo puedes hacer. Por ejemplo, aquí, menos 2 elevado al exponente 6 o menos 2 elevado a la sexta. Bueno, por la ley de signos, tú ya puedes anticipar directamente el signo final de la respuesta. Tienes una base negativa elevado a un exponente par, entonces ya sabes que la respuesta final tiene que ser positiva. Ahora, menos 2 elevado a la sexta también equivale entonces a poner así, menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, esto por menos 2, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y me falta un hito más, por menos 2. Ese es el significado en sí de la potenciación, esto no te debes olvidar, es muy importante. Ahora, el signo final de la respuesta, entonces, no necesitas tú hacer todo esto, simplemente aplicas la ley de signos. Base negativa elevado a exponente par, el resultado tiene que ser positivo. Y de ahí simplemente haces las multiplicaciones. Ya solo tomando en cuenta el número 2, ya no es importante el signo porque ya hiciste el análisis del signo. Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. Entonces la respuesta final es más 64 o simplemente 64. Entonces mira, base negativa elevado a exponente para resultados positivos. Veamos ahora estos dos ejemplos adicionales. Menos 3 elevado al exponente 5 o menos 3 elevado a la quinta potencia. Entonces,
Por la ley de signos, tú ya sabes de antemano que si tienes una base negativa y está elevado a un exponente impar, el 5 es un número impar, entonces la respuesta final tiene que ser negativa. Eso es lo que tú ya puedes saber sin tener que resolver ninguna operación, simplemente aplicando ley de signos. Y bueno, para calcular el resultado final tendríamos que multiplicar el 3 por sí mismo 5 veces. Ya no es necesario tomar en cuenta el menos 3, ¿sí? Porque ya hice el análisis de los signos y la operación le voy a sacar acá, aparte sería algo por el estilo. 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. ¿Sí? O si quieres tú escribir primero la multiplicación, no hay ningún problema. Menos 3 elevado a la quinta equivale a menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Repito, la idea de la potenciación es justamente evitar escribir todo esto. Por eso es la forma abreviada de la multiplicación. Entonces, hecho el análisis de los signos, vamos a hacer la multiplicación. 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81 y me faltaría 81 por 3. Esto sí le voy a sacar aparte. Tendría 3 por 1, 3 y 3 por 8, 24. 243. Por lo tanto, el resultado final aquí es menos 243. Entonces, mira, base negativa elevado a un exponente impar, resultado final negativo. Y finalmente, este ejemplo, menos 10 elevado al cubo. Entonces, por la ley de signos sabemos que si la base es negativa y el exponente es impar, mira, aquí tengo el exponente 3, que es un número impar. Entonces, con eso yo ya sé que el resultado final es una cantidad negativa. Recuerda el significado que tiene esto. Menos 10 elevado al cubo equivale a tener la multiplicación menos 10 por menos 10 por menos 10. Esto no es necesario que tú lo escribas, pero sí es necesario que te acuerdes del significado que tiene la potenciación. No es correcto decir que esto equivale a multiplicar menos 10 por 3, cuyo resultado sería o es menos 30. No, eso es otra cosa. Menos 10 elevado al cubo equivale a esto, menos 10 por menos 10 por menos 10. Entonces, por ley de signos, el resultado es negativo. Y de ahí solo multiplico los números, que para ello ya solo puedo tomar en cuenta el 10 como que fuera positivo, porque ya hice el análisis del signo. Entonces, 10 por 10 es 100 y 100 por 10, eso es igual a 1000. Por lo tanto, el resultado final de menos 10 al cubo es menos 1000. Entonces, fíjate en esto, es muy importante que recuerdes que para definir el signo en una potenciación debes tomar en cuenta si la base es negativa y el exponente es par o impar. Porque si la base es positiva, recuerdas, ahí no tienes que hacerte lío. El resultado siempre es positivo. Base negativa elevado a exponente par, resultado positivo. Base negativa elevado a exponente impar, el resultado es negativo. Veamos ahora algunos casos particulares o casos especiales que se pueden presentar en la potenciación. Si tú te has fijado, yo he ocupado bastante el paréntesis para identificar claramente la base de la potenciación. Pero la pregunta es, ¿realmente es necesario utilizar el paréntesis o poner dentro del paréntesis la base de una potenciación? ¿O podría escribir simplemente sin el paréntesis? Para ello, entonces te voy a presentar estos dos ejemplos. Mira, aquí tengo menos 3 dentro de paréntesis elevado al cuadrado y acá tengo entonces menos 3 pero sin paréntesis elevado al cuadrado. La pregunta es, ¿estas dos expresiones son iguales? Vamos a hacer su análisis para que te des cuenta qué es lo que sucede en estos casos. A ver, cuando yo tengo dentro del paréntesis menos 3 y fuera del paréntesis el exponente menos 2, claramente se indica que la base de la potenciación es el número menos 3. Entonces, por lo explicado a lo largo de este tutorial, esto de aquí equivale a esta multiplicación, menos 3 por menos 3, cuyo resultado, viéndole como multiplicación, sería menos por menos da más y 3 por 3 es igual a 9. Lo cual coincide perfectamente con lo que se explicó en base a la ley de signos. Si tienes una base negativa, como en este caso, elevado a un exponente par, el resultado es positivo. Ahora bien, fíjate en este caso. Tengo aquí menos 3 elevado al cuadrado, pero no tengo paréntesis. Aquí es donde debes tener mucho cuidado, porque esta expresión equivale a lo siguiente.
Como ya no hay el paréntesis, entonces la base de la potenciación ya no es el número menos 3, sino solamente el 3. Mira, esto equivale a tener de la siguiente manera. Menos, puedo abrir un paréntesis y tener aquí 3 elevado al cuadrado. Esto equivale a esto de acá. Puedes darte cuenta que el signo negativo ya está fuera del paréntesis. Y eso entonces va a provocar lo siguiente. Si yo resuelvo esta potenciación, pongo el signo menos, puedo abrir aquí un paréntesis, resuelvo la potencia 3 al cuadrado, es 3 por 3, lo cual es igual a 9. Lo cual sigue coincidiendo con la ley de signos de la potenciación. Una base positiva, no importa qué tipo de exponente tenga, el resultado sigue siendo positivo. Pero finalmente aquí voy a eliminar el paréntesis y por la ley de signos, o como tú lo quieras analizar, un signo negativo por delante cambia el signo de lo que esté dentro del paréntesis. Entonces mira que esto termina siendo menos 9. Y no es que nos estemos yendo en contra de la ley de signos. Lo que quiero que entiendas aquí es la importancia que tiene el uso de los paréntesis en la potenciación. Porque en este caso entonces podemos concluir que menos 3 elevado al cuadrado no es lo mismo que tener así menos 3 elevado al cuadrado, pero sin paréntesis. Ahora, esto se va a presentar únicamente cuando el exponente sea un número par. ¿Qué tal si hacemos el análisis con un exponente impar? Fíjate en lo siguiente, voy a tomar la misma base, menos 3, por ejemplo, elevado al cubo, y voy a poner aquí menos 3 elevado al cubo. Como puedes ver, en el un caso con paréntesis y en el otro sin paréntesis. Entonces, en este primer ejemplo, al tener dentro del paréntesis menos 3, se entiende claramente que la base es el número menos 3. Entonces, menos 3 elevado al cubo equivale a tener menos 3 por menos 3 por menos 3. Resolviendo esto por ley de signos de la multiplicación, 3 factores negativos, resultado final negativo. Al resolver las multiplicaciones, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces la respuesta final es menos 27, lo cual coincide perfectamente con la ley de signos de la potenciación. Una base negativa elevado a un exponente impar tiene que darnos como resultado final un número negativo. Ahora bien, al tener así menos 3 elevado al cubo, pero sin un paréntesis, ¿cómo interpretas tú esto? La manera correcta de interpretar esto es lo siguiente, que pongo aquí el menos, abro un paréntesis y dentro de este paréntesis tendría la potencia 3 elevado al cubo. Es decir, en este caso, como no hay paréntesis, la base ya no es el menos 3, como fue acá también. La base simplemente es 3 y esto elevado al cubo. Voy a resolver esto. Entonces pongo igual, tengo el signo negativo, abro un paréntesis. 3 elevado al cubo sería 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Positivo porque la base es positiva. Estoy aplicando la ley de signos de la potenciación nada más. Y finalmente elimino este paréntesis. Y al eliminar el paréntesis, como tengo signo negativo por delante, cambio este signo y la respuesta es menos 27. En este caso sí coincide con el resultado anterior. Esto entonces significa que al tener menos 3 entre paréntesis elevado al cubo, esto sí es lo mismo que tener menos 3 al cubo, pero sin paréntesis. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que cuando tú tienes una base negativa y tienes un exponente par, ahí es donde debes tener mucho cuidado, puesto que el uso o no del paréntesis va a cambiar la solución. Voy a poner un ejemplo más para que tú lo recuerdes muy bien, porque ahí es donde debemos tener siempre mucho cuidado. Cuando la base es negativa, repito, y el exponente es par. Si la base es negativa y el exponente es impar, no hay problema si está con paréntesis o sin paréntesis. Ahí no vas a tener dificultad. Pero si tienes, por ejemplo, esto, menos 4 elevado al cuadrado, y por este lado tienes menos 4 elevado al cuadrado. El uno con paréntesis y el otro sin paréntesis. Entonces recuerda, al tener esto, la base de la potencia es el número menos 4.
Por lo tanto, esto equivale a tener menos 4 por menos 4, lo cual en multiplicación nos da como resultado más 16 o simplemente 16. Y aquí se aplica también correctamente la ley de signos de la potenciación. Base negativa elevado a exponente par, resultado positivo. Pero si tienes de esta forma, entonces recuerda, la base de esta potenciación ya no es el número menos 4, porque ya no está dentro de paréntesis. Esto equivale a tener menos, voy a ponerlo con este color, abro paréntesis y aquí tengo 4 elevado al cuadrado. La base realmente de esta potencia es el 4, no es el menos 4. Como acá, la base de la potencia no era menos 3, sino solamente 3. Al resolver esto tengo menos 4 elevado al cuadrado, eso es igual a 16 positivo. Y al eliminar el paréntesis, fíjate que el resultado que queda entonces es menos 16 negativo. No coincide con lo que se obtuvo en el caso anterior. Y entonces, si tú tienes bases negativas, exponentes pares, es muy importante que veas si están o no dentro de paréntesis, porque los resultados obtenidos, como tú puedes darte cuenta, no son iguales. Eso es algo que debes tomarlo en cuenta para evitar algunos errores en el cálculo de las potencias.